Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, estamos grabando este vídeo en el momento en que tenemos un rebote fuerte del Bitcoin. Y queremos introducir un par de conceptos, que es los porcentajes y la volatilidad. ¿Qué significa esto? Pues que el gráfico, bueno, y los niveles de referencia, ¿vale? El gráfico que tenemos ahora mismo del Bitcoin viene aproximadamente, si hacemos un poquito zoom, desde marzo de este año, desde la zona de los 823, como veis aquí abajo, llegando casi a los 3000. Es un porcentaje bastante importante, es un porcentaje de más de 3 veces y media de subida. Luego, que de 800 a 3000, que luego caiga a la zona de 1800 aproximadamente, pues tampoco nos debería extrañar, ¿vale? Es una cosa relativamente normal. La zona esta 8, más o menos de los 1800 aproximadamente. Luego es algo bastante normal. Entonces, que nos tenemos que fijar son en los niveles, ¿vale? Al final, los criptomonedas, como otro tipo de activos, se suelen mover bastante por niveles. Entonces, ¿desde dónde está rebotando? Pues está rebotando desde lo que fue el antiguo soporte anterior, que más o menos estaba en 1850. Entonces ha rebotado desde el soporte del 27 de mayo en 1850 aproximadamente, ¿vale? Es una zona 1850, pues desde ahí nos está rebotando. ¿Y qué niveles tenemos que tener o niveles tenemos que estar pendientes? Bueno, pues tenemos que estar pendientes de los niveles que tiene ahora por arriba. Por un lado tenemos aquí el 2100, que parece que está aquí luchando, y el siguiente nivel sería volver aproximadamente a esta línea de caída, ¿vale? Que le llevaría hacia el 2400. Entonces tenemos un rebote y en 2300 2400 máximo sería la zona de agotamiento. Bien, ahora vamos a ver el tema de la volatilidad de los porcentajes y el por qué este tipo de movimientos. Y esto lo vemos muy fácil solamente teniendo perspectiva histórica. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de la gente no ve más allá de una semana o un par de días, con lo cual pues siempre le tenemos que buscar una razón, la haya o no, a los movimientos de las criptomonedas, ¿vale? A día de hoy, fijaos cómo tenemos un movimiento bastante fuerte. Desde el mínimo del domingo, pues ha subido un 11%, un 13%, Ripple un 9%, pero IOTA un 52%. Este es un rebote espectacular. Veritaseum, que es un token de Ethereum, un 60%. ¿Vale? Fijaos aquí. Luego, ¿qué conclusiones sacamos? Que tras grandes caídas, grandes rebotes, volatilidad. O sea, la volatilidad se da en los entornos de mercados relativamente bajistas. ¿Vale? Y también se da en los entornos de mercado donde el volumen es relativamente pequeño. El volumen de las últimas 24 horas, salvo en Ethereum y Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic y Ripple, más o menos, pues es muy pequeño, es menor de prácticamente mucho menos de 50 millones o bastante menos. Luego vamos a tener con movimiento, con poca cantidad, vamos a tener movimientos muy bruscos. Entonces, a poco que haya entradas o salidas fuertes de dinero, fiat, de euros, de dólares, de yenes, de yuanes y demás, pues las subidas y bajadas van a ser muy fuertes. Y nos vamos a tener que acostumbrar a eso. Y nos vamos a tener que acostumbrar también a los porcentajes, tanto de subida como de bajada. Porcentajes de más del 10, del 11, del 12%. Con lo cual, aquellos que quieran trabajar esto, tienen que trabajar sí o sí en el intradía. Gráficos de 15 minutos, una hora y demás, si quieren hacer un trading y que no les arrase el trading, digámoslo así.
porque a poco que te descuides, te tires 15-20 minutos despistado de la pantalla, puede haber subido o bajado un 2%, pues es mucha cantidad, ¿vale? Entonces, de momento en este entorno es un entorno de volatilidad y de porcentajes amplios, que tiene que casar con gráficos de un poco más de largo plazo. Entonces tenemos que mirar los dos, tenemos que mirar este gráfico, ¿vale? Y ahora vamos a mirar el de corto. Y este es el de corto, el de 30 minutos. Fijaos, el de 30 minutos, 1830 al mínimo, y desde ahí subidas fuertes. Entonces, ¿cómo se sigue esta subida? Pues así. Ahora, ¿vale? Esta sería la forma de seguir la subida, ¿vale? Uniendo estos niveles, pero claro, estamos hablando de que en menos de 24 horas ha pasado de 1830 a 2130. Ha subido $300. Entonces, esto no es normal de un mercado, digamos, de movimientos normales, de un mercado de inversión. Esto es claramente un mercado de momento de especulación, ¿vale? ¿Cuándo volveríamos a un mercado de inversión? Pues cuando los movimientos sean mucho más parecidos a estos, ¿vale? Más pequeñitos. Fijaos la volatilidad, las velas son mucho más pequeñas, aquí las velas son muy amplias, ¿vale? Desde los máximos que tocamos aquí en 2000, sí, prácticamente desde que subió el 2000 o desde que subió el 1800, todo el resto es extremada volatilidad. Luego todo este movimiento de aquí es un movimiento claramente de volatilidad y claramente de subidas un montón. Los volúmenes son muchísimo más altos que los anteriores, que son mucho más bajos. Fijaos, todo lo anterior aquí mucho más alto que aquí. Entonces, ¿cómo es el movimiento bueno y sostenible? Este, con mucha menos volatilidad, velas mucho más pequeñitas, volúmenes más o menos bajos. Entonces, el movimiento es muy tranquilo. ¿Cómo es el movimiento que tenemos ahora? Pues todo lo contrario, velas mucho más grandes en porcentajes y volúmenes muchísimo más grandes. Entonces, ¿cuándo volverá el movimiento sostenido? Cuando las velas sean mucho más pequeñas y los volúmenes sean un poco más tranquilos. Entonces, ahí habrá menos traders, menos especuladores, y estará un poquito más enfocado hacia gente más tranquila, buscando el medio y largo plazo. Y ambos tienen que convivir, porque no nos engañemos. Los largoplacistas o le venden a los cortoplacistas cuando les interesa vender. Los cortoplacistas siempre son aquellos que dan liquidez en los mercados. Si no los hubiera, sería muy complicado trabajar, ¿vale? Entonces, en el corto plazo, este es el movimiento, que a lo mejor se acaba pues aquí en 2250 aproximadamente. Y el que está trabajando en el corto plazo, pues sigue con esta línea tranquilamente, ¿vale? Otros porcentajes, vamos a manejar otros porcentajes. ¿Y qué más porcentajes? Pues aquí tenemos un porcentaje muy interesante. Esta es la variación. Vamos a ponerlo, vamos a cargar para que la tengáis, ¿vale? Esta es la variación en porcentaje del Bitcoin, del Ethereum, del Dash, Monero, Ripple desde el 1 de enero del 2016, ¿vale? ¿Cuánto ha subido Bitcoin? En un año y medio, algo más de un año y medio, casi 400%, 4 veces. ¿Cuánto ha subido Ethereum en un año y medio? 180 veces. Dash, 51 veces, ¿vale? En dólares, estamos midiéndolo en dólares. Monero, 70 veces, 7000%. Ripple, 31 veces. Luego, estos porcentajes no son normales. Entonces, cuando dices, es que está cayendo, hombre, a ver, pero es que ha multiplicado por 180 en año y medio, ¿qué esperas? ¿Que siga multiplicando por 180 en otro año y medio? No tiene ningún sentido. Entonces, esto nos lo vamos a encontrar de forma habitual. Es decir, esta es la verdadera razón de estos movimientos tan bruscos, porque en un año y medio
algo que sube un 400%, un 180%, o sea, un 400%, un 18.000%, 5.000%, 7.000% o 3.000%, de alguna forma tiene que descansar en tiempo. No se puede estar así siempre. Entonces, esto es volatilidad. Y estos son los porcentajes a los que nos referíamos. Entonces, claro, como no vemos el origen, que es hace año y medio, pues ahí es cuando nos despistamos, ¿no? Es que este último mes, este último día, 2 semanas, de ayer a hoy ha bajado un 20%. ¿Qué pasa? Hombre. Y esto no lo pregunta nadie. Y esto no lo pregunta nadie. Y el Bitcoin 400% no lo pregunta nadie. Entonces, esta es la verdadera razón. Subidas y bajadas fuertes, y ahora lo tenemos que digerir, lo tenemos que tranquilizarnos. Luego, para mi gusto, el verdadero gráfico, el más interesante de todos, es el de la capitalización de las criptomonedas. Y de este mínimo de capitalización en torno a los 60.000 millones de dólares, pues aproximadamente en este nivel es donde ha rebotado fuerte las criptomonedas, ¿vale? Este sería el verdadero nivel de control. Esta zona de los 60.000, 65.000, 60.000 aproximadamente, desde aquí es desde donde está rebotando. Entonces, quizá el gráfico más interesante a analizar no es el del Bitcoin, no es el de Ethereum, no es el de Monero, Ripple, cualquiera, sino el gráfico más interesante es el de la capitalización de las criptomonedas, porque desde donde está rebotando con fuerza es desde donde tocó los 60.000 millones de capitalización. Entonces, para nosotros lo que parece es que todo el movimiento, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Realmente el movimiento bueno sería hasta aquí, ¿vale? Desde las, si nos vamos un poquito para atrás, desde los 15.000 millones de capitalización hasta los 85.000 millones de capitalización. Este sería el movimiento bueno, más súper limpio, súper sencillo, muy plano, muy tranquilo. Y luego el resto de movimiento, todo el posterior, es como lo que llamaba Greenspan la exuberancia irracional del mercado. Con lo cual este movimiento posterior, vamos a hacerlo bien, el movimiento posterior justo a mediados de marzo, con estos máximos, pues realmente es todo es un segundo movimiento muy fuerte, de los 60.000 millones a los 115.000 millones, que es lo que ha purgado ahora. Entonces, ¿qué sería lo perfecto? Lo perfecto sería que nos encontrásemos en un movimiento lateral con un soporte en esta zona de los 60.000 millones y con una resistencia a lo mejor en la zona de los 90.000 aproximadamente, para luego otra vez seguir subiendo. Pero todo esto es exuberancia de mercado, es decir, ya nos hemos pasado de rosca, pero nos hemos pasado de rosca porque ya llevábamos mucho tiempo pasándonos de rosca, con lo cual ahora una última rosca más. Entonces todo esto lo corregimos, todo el mundo se enfada, ¿por qué baja? No sé qué, pero tú dijiste, que nos dijiste, que has dicho, que has dejado de decir. Bueno, el tiempo no lo controlamos, solamente controlamos los niveles y los precios y las líneas de tendencia y los porcentajes. Entonces, ahora que estamos viendo, decir, cuidado, o sea, no os engañemos, todo esto es una barbaridad. ¿Cuáles son las cifras normales en un mercado? Pues ya os digo que el 4, el 5, el 17, el 20, el 30 máximo. Pues cuando lleguemos a esos porcentajes de movimiento de un 10-15% anual, ahí estaremos en un mercado maduro. Eso será el mercado perfecto. Dices, bueno, aquí ya sí, aquí ya nos manejaremos. Pero mientras tanto, mientras tengamos estos porcentajes que son fantásticos, 400%, 5.000%, veremos la volatilidad, ¿vale? Y ahora de momento lo que tenemos es un rebote porque está en zona de sobreventa. Y para los que habéis aguantado hasta el final, aquí tenéis un concepto que no habíamos manejado hasta ahora, ¿vale? Y es el indicador RSI, ¿vale? Vamos a Settings, le damos el indicador RSI, ¿vale?
¿Por qué sabemos por qué ha rebotado? Porque está por debajo de 30. Entonces aquí ya llegó el precio debajo de, en la zona de los 1800, el RSI cayó a la zona por debajo de 30 y desde ahí hemos tenido el rebote, ¿vale? El rebote debería llegar hasta el RSI en la zona de 50, que es más o menos la media, que es todo este comportamiento medio. El RSI estaba en la zona de 50. Entonces, este es el premio para los que os habéis quedado al final, utilizar también este indicador. ¿Hasta dónde va a llegar el precio por arriba? Pues cuando esté por encima de 70 tenemos que vigilar que no caiga, y cuando esté por debajo de 30 tenemos que buscar las zonas de rebote. Fijaos cómo este nivel aquí, este nivel muy cerca de los 30, este nivel muy cerca de los 30, siempre que el Bitcoin con una tendencia más o menos alcista durante todos estos años, siempre que se acerque en los entornos del 30-35 el RSI va a tener mucha posibilidad de rebotar, ¿vale? Y esto es un premio para todos los que os habéis quedado hasta el final. Un abrazo y hasta siempre.